El romanticismo es un movimiento literario que surgió en contra del neoclasicismo. En primer lugar, se sabe que cada movimiento surge en contra del anterior, ¿cierto? Y está claro que el neoclasicismo surgió o se desarrolló en el siglo XVIII, impulsando básicamente la razón y el respeto a las normas clásicas. Y precisamente a finales del siglo XVIII aparece o se da los inicios del romanticismo justamente en contra de esas normas clásicas, justamente en contra de la razón, porque ya ustedes sabrán de que en el romanticismo predomina el sentimiento. Segundo punto, tuvo el liberalismo como base filosófica. La mayoría de los movimientos literarios tienen a una escuela filosófica como base. Por ejemplo, el Renacimiento tuvo al humanismo. Por ejemplo, el medievalismo tuvo al dogmatismo. El realismo tuvo también al positivismo. En este caso, el romanticismo, su base filosófica es el liberalismo. De ahí que los románticos siempre se inclinaron hacia la búsqueda de la libertad. Por eso que ellos se fueron en contra de las normas, el rechazo hacia las normas, porque se apegaban muchísimo a la libertad. Este movimiento, de acuerdo a los estudios, tiene su origen en Alemania y en Inglaterra, pero la mayoría de los textos preuniversitarios considera solamente Alemania, ¿no? En realidad es Alemania e Inglaterra. Si podríamos hablar de Alemania, estamos frente a un grupo juvenil que dio inicio a este movimiento, y ese grupo juvenil aquí ya lo estamos observando, que es el Sturm und Drang. Sin embargo, en Inglaterra también existieron a inicios del romanticismo los laquistas, quienes vivían alejados de las ciudades, cerca de los lagos, y llevaban esa vida, ¿no? Entonces, podríamos precisar de que el romanticismo tiene su origen en Alemania y también en Inglaterra, pero quedémonos solamente con esta idea que surgió en Alemania y se difundió por diferentes países. Siguiente punto. Ya mencionamos de que este movimiento surge a partir de la parte final del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, vamos a ver nosotros que el romanticismo tiene tres etapas: un prerromanticismo, que serían los que inician, un romanticismo netamente y un postromanticismo, ¿no? Existieron autores postrománticos, como es el caso de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Entonces, aproximadamente se desarrolla hasta mediados del siglo XIX. El Sturm und Drang. El Sturm und Drang ya decíamos que representa los inicios del romanticismo. En otras palabras, es un movimiento juvenil que se originó o que se desarrolló en Alemania a finales del siglo XVIII, y de esa manera se dio inicio al romanticismo. ¿Qué es lo que significa Sturm und Drang? Significa tormenta y pasión, tempestad y pasión, arrebato e ímpetu. Y esto podríamos explicarlo todavía. Tormenta, tempestad, arrebato, podríamos entenderlo como una rebeldía, como una forma de rebelión. Entonces, decir, ¿el romanticismo contra qué se rebeló? Contra el neoclasicismo, contra la razón. Entonces, justamente por eso el Sturm und Drang representó la tormenta, la tempestad, y la pasión, porque obviamente para ellos fue más importante la parte del sentimiento. Los del Sturm und Drang decían que el hombre debe pensar con el corazón y no con la razón, y de esta manera se le daba mayor importancia al sentimiento. De tal manera que el Sturm und Drang representa el triunfo de la imaginación, representa esa posibilidad de que el hombre, de que el escritor pueda crear de manera libre, sin estar atados a las normas, como sí lo hacían en el neoclasicismo.
Y de esa manera el Sturm und Drang significa el inicio del romanticismo. Características. Una característica está claro que es el subjetivismo, que significa el predominio del sentimiento sobre la razón. En algunos movimientos predomina la razón, pero en otros predomina el sentimiento. En este caso, ahí estamos viendo el subjetivismo. ¿Qué más? Apego al pasado medieval. Si bien es cierto, los románticos vivieron en la época del siglo XIX, pero tenían un gusto por el pasado medieval, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que los románticos escriban obras cuyo contexto sean la Edad Media. Por ejemplo, es el caso de Víctor Hugo, ¿no es cierto?, que escribió una de sus novelas, que fue Nuestra Señora de París, y está ubicada en el contexto de la época medieval. Entonces, de esa manera los románticos tenían preferencia por el pasado medieval. Individualismo y egocentrismo. El romántico centraba toda su atención en sí mismo y en sus problemas. De ahí viene el individualismo y el egocentrismo. Rechazo a las normas. Como decíamos, el romántico busca la libertad. Entonces, de tal manera que rechazaba las normas. No era como el neoclásico, ¿no? El neoclásico respetaba las normas, mientras que el romántico las rechazaba. Siguiente, el exotismo. El exotismo es el gusto por los lugares extraños, misteriosos, fuera de lo común. Y esos lugares eran los de la preferencia del escritor romántico. Fuga de la realidad. Lamentablemente el romántico no estaba contento con su realidad, entonces buscaba huir de esa realidad en la que le había tocado vivir, en la que él era un tipo incomprendido, ¿cierto? Entonces, de tal manera que se daba la evasión, la fugacidad de la realidad. Exaltación de la naturaleza. La naturaleza para el romántico ha sido un elemento muy, pero muy importante. Podríamos decir que este elemento, la naturaleza ha sido el elemento que refleje el estado de ánimo del romántico. Cuando el romántico te mostraba lugares sombríos, oscuros, tétricos, ya podríamos entender el estado de ánimo del romántico, ¿cierto? Entonces, ese papel cumplía la naturaleza en reflejar, en retratar el estado de ánimo del romántico. Presencia del amor, el amor a la patria, el amor a la mujer y también el amor a la naturaleza. Alguna vez me preguntaban si el nacionalismo estaba o era una característica del romanticismo. Sí, pues, el amor a la patria, eso representa el nacionalismo. Bien, ahora veamos uno de los autores de este movimiento literario. Cabe una aclaración. Johann Wolfgang Goethe pertenece a los inicios del romanticismo. Y si ustedes se acuerdan, los inicios del romanticismo es el Sturm und Drang. O sea, Johann Wolfgang Goethe perteneció a este movimiento juvenil, considerado como el Júpiter de la literatura alemana. Brevemente, Wolfgang Goethe ha incursionado en varios géneros literarios. Por eso es un poeta, escribió también obras de teatro, es un dramaturgo y un novelista alemán, poeta, dramaturgo y novelista alemán. Perteneció a los inicios del romanticismo, o sea, perteneció al Sturm und Drang. Ajá. Su novela Las cuitas del joven Werther es el símbolo del romanticismo. Precisamente esta novela es la que vamos a analizar en unos minutos más adelante, pero ya quiero explicar por qué Las cuitas del joven Werther es el símbolo del romanticismo. Ubiquémonos en el personaje que es Werther. Werther es el típico romántico que se enamora, que llega al sufrimiento, que pasa del sufrimiento a la depresión, que pasa de la depresión a pensar en una idea fatal. Ese era el romántico, pues, que no era comprendido en su realidad, que no lograba su propósito, su objetivo. Entonces
buscaba liberarse de alguna manera del sufrimiento y de la depresión. Y muchas veces para el romántico la manera de liberarse del sufrimiento era a través de la muerte, específicamente a través del suicidio. De ahí que en esta novela uno de los temas es el suicidio. Bien, esta novela tuvo una gran repercusión en su época. Werther era un joven que tenía una forma de vestirse bastante típica, por el chaleco, por el sacón, por el pantalón, y esa forma de vestirse del joven Werther tuvo una repercusión, ¿no? Mucha gente, sobre todo jóvenes en aquella época, comenzaron a vestirse como Werther, se identificaron con este personaje, se enamoraban como Werther, llegaban al punto del sufrimiento, pasaban a la depresión y finalmente una ola de suicidios en diferentes países como en Italia, Inglaterra, Alemania, y a ese efecto que causó esta novela se le llama el wertherianismo, el efecto Werther. Pero la historia que nos presenta Wolfgang Goethe en esta novela, diríamos de que es una historia semi-autobiográfica, porque en parte estuvo basada en alguna experiencia de Johann Wolfgang Goethe. Bueno, Johann Wolfgang Goethe conoció a una muchacha de nombre Charlotte Buff, pero lo cierto es que Charlotte Buff era la prometida del amigo de Wolfgang Goethe. Entonces, ese enamoramiento lo llevó a Johann Wolfgang Goethe hacia el sufrimiento. Ya se van imaginando. Y de ese sufrimiento pasó a la depresión. ¿Y qué creen? Wolfgang Goethe comenzó a pensar en el suicidio. Llegó a la idea fatal. Sin embargo, logró salvarse de esa idea fatal. Pero ¿cómo sacó ese demonio que tenía dentro de él? Llevando esa experiencia a la literatura. Y de esa manera surge la novela Las cuitas del joven Werther. Muchas veces, cuando yo preguntaba qué significa cuitas, y algunos estudiantes decían, cuitas significa cartas. Eso es totalmente falso. Cuitas significa penas, desventuras, sufrimientos. O sea, podemos decir que en esta novela se trata de las penas de Werther, sí. ¿Se habla de los sufrimientos de Werther? Sí, pues. Pero alguien me decía, profesor, pero esta novela tiene que ver con cartas. Efectivamente, y por eso se llama una novela epistolar. Las cuitas del joven Werther es una novela epistolar. Por eso se dice que está constituida por cartas que Werther envía a su amigo Guillermo. Y a través de estas cartas se va construyendo la historia. Werther le va contando todo lo que día a día le va sucediendo a su amigo Guillermo a través de las cartas. Werther es un joven que se alejó de la ciudad y llegó a una estancia. Entiéndase la palabra estancia como el campo, como un lugar campestre. Y la estancia de Willem, a donde había llegado Werther, a donde se había alejado este joven, era un lugar tranquilo, apacible. No había muchas cosas que hacer, como él mismo le contaba a su amigo Guillermo. Habían pocas casas, conversaba con algunos vecinos, jugaba con algunos niños. En otras oportunidades se dedicaba a pintar, se dedicaba a leer, y así ahora era la vida del joven Werther, tranquila la vida, calmada la vida de este joven. Cierto día, Werther fue invitado a un baile y él asistió. Pero entre todo esto, en el baile tuvo la oportunidad el romanticismo. Vamos a explicar ahora este movimiento literario que ha tenido gran presencia en diferentes países, no solo de Europa, sino también de otras partes del mundo.
En tal sentido, hoy día vamos a dar a conocer la importancia que tuvo, qué características ha presentado y, bueno, pues también uno de los autores de este movimiento literario. Comencemos. De entablar una relación con una muchacha de nombre Carlota, ¿no? A quien ya la había visto hace unas horas atrás. Entonces, Carlota era una muchacha tierna, una joven muy hermosa, por cierto, pero lo que cautivó a Werther fue la ternura de esta joven, fue la sencillez de Carlota. A pesar de que le advertían a él, no te vayas a enamorar de Carlota, no te vayas a fijar en ella, es una muchacha prohibida, pero ya Werther había puesto los ojos en Carlota. Después del baile, Werther comenzó a frecuentar a la muchacha. Carlota era una joven que cuidaba a sus hermanos menores. Eran 6 hermanos los de Carlota, a quienes cuidaba ella desde que su madre había muerto. Bueno, a pesar de ello, Werther frecuentaba a la muchacha y este sentimiento de amor hacia ella fue creciendo, surgió y fue creciendo. Y Werther, encontramos a Werther ilusionado, encontramos a Werther contento, feliz, pero ya le habían advertido a él, no te vayas a enamorar de ella porque es una mujer prohibida. Y eso se consumará cuando aparece Alberto. Alberto hace su aparición, pero ¿quién es Alberto? Alberto es el prometido de Carlota. Y entonces toda esa ilusión que Werther había construido se estanca por la aparición de Alberto. En un principio Werther incluso tratará de luchar por el corazón de Carlota, tratará de ganársela a Carlota, pensando de que Alberto tal vez podría tener algunos defectos y él, Werther, sería el elegido de Carlota, pero no. Alberto amaba mucho a Carlota, la respetaba y la protegía. Y era un buen hombre, Alberto, un hombre de negocios. Entonces el sufrimiento se apodera del joven Werther. Y aparece también la idea de alejarse de la estancia de Willem, puesto que no podría con ese sufrimiento, no podría ver a Carlota con otro hombre. Así que Werther se aleja de la estancia, acepta un cargo diplomático y se va de la estancia de Willem, pero estando lejos el sufrimiento crece, el sufrimiento aumenta. Werther no hace nada más que pensar en Carlota y la idea de volver ahora está merodeando la cabeza de Werther. Y se da precisamente ello, el retorno a la estancia. ¿Se acuerdan que hace un momento hablábamos del romántico? Se enamora, en lugar de alejarse del sufrimiento, se sumerge en el sufrimiento, llega a la depresión. Y Werther está en ese tránsito, Werther está en ese trance. Mira, un tipo razonable, un tipo coherente, bueno, ve pues que la muchacha está comprometida con otro hombre, un tipo razonable se aleja. Pero Werther es un tipo romántico que se deja llevar por sus impulsos, por sus emociones, que incluso llegará al sufrimiento con tal de estar cerca de Carlota. Pero cuando Werther retorna a la estancia, ya Carlota y Alberto están casados. No importa, Werther se hace amigo de la pareja, Werther frecuenta la casa de los esposos, Werther visita la casa de los esposos. A veces Alberto tiene que salir por cuestiones de negocios y Werther visitaba a Carlota sola. Uno se pone a pensar y dice, oye, y en esa frecuencia y en esa convivencia entre Carlota y Werther, ¿no podría surgir algo? ¿No podría surgir algo en esa convivencia? Bueno, tal vez. Y lo que yo noto aquí es que en un momento Carlota llega a tener miedo de estar cerca de Werther. Ha de ser por algo, ¿verdad? Ha de ser por algo. Porque así nada más,
una persona no puede sentir miedo de estar con alguien. Y Carlota empezó a sentir eso. Hay un pasaje en el que Werther visitó a Carlota en su casa. Werther, después de leerle unos versos de Ossian, un romántico inglés, Carlota empezó a derramar lágrimas. Werther la tomó del brazo y se consumó lo siguiente. Werther le robó un beso, le dio un beso en los labios a Carlota por primera vez. Por un momento Carlota se dejó llevar por la pasión, por el momento, pero después se separó bruscamente y le pidió a Werther que se marchara. Entonces es cuando Werther entiende que los tres, Alberto, Carlota y Werther, no podían vivir. Él entiende y llega a la siguiente conclusión, que uno de ellos debe morir para que solo dos sean felices. Entonces la idea fatal está rondando la cabeza de Werther, la idea fatal. Lo curioso incluso es que Werther escribió unas cartas a Alberto pidiéndole prestadas unas pistolas, sin imaginar que esas pistolas serían las armas con las que Werther se estaría acercando al suicidio. Una noche, después de escribir su última carta para Carlota, Werther se pegó un tiro en la cabeza. Werther se pegó un tiro. A la mañana siguiente el criado lo encontró tendido en un charco de sangre. El corazón de este joven enamorado aún seguía latiendo, pero horas más tarde Werther murió. En ese sentido vemos cómo el romántico pasa del sufrimiento a la depresión, y de la depresión llega la idea fatal al suicidio. Alguna vez yo preguntaba lo siguiente: ¿ustedes creen que Werther se ha liberado? ¿Alcanzó la libertad? Y muchos me decían: no, profe, si se mató, se acabó con su vida. Justamente allí está pues el alcanzar la libertad. En la vida, en su vida, él estaba marcado por el sufrimiento. Entonces, la manera de liberarse de ese sufrimiento fue a través de la muerte, a través del suicidio, pues. Bien, eso sería entonces respecto a las cuitas del joven Werther. Hacemos una recapitulación. Werther escribe cartas a su amigo Guillermo y le cuenta todo lo que le sucede. Cartas que fueron escritas entre 1771 y 1772, desde la llegada de Werther a la estancia de Wilhelm hasta antes del suicidio, ¿no? Bien, eso sería entonces respecto al romanticismo.